El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron este miércoles el memorando de acuerdo que busca poner fin a la guerra entre ambos países, según declaró a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca. Horas antes, Trump afirmó que Estados Unidos lanzará bombas si Irán no se comporta. Palabras textuales de Trump. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Estados Unidos difundió este miércoles el texto completo del acuerdo con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz. Las conversaciones entre ambas partes previstas para este viernes en Suiza no están confirmadas por el momento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anfitrión este año de la cumbre del G7, ha calificado el encuentro como exitoso y como un momento de unidad tras meses de discrepancias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron cada uno por separado y digitalmente el memorando de entendimiento que llevaría al fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Hormuz. Así lo dio a conocer a la agencia Reuters un funcionario de alto nivel de Estados Unidos. De esta manera entran en vigor inmediatamente los puntos acordados. El memorando ya había sido firmado digitalmente el domingo por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en nombre de Washington, y por Mohammad Khalif, principal negociador de Teherán. Inicialmente, la firma de este memorando de entendimiento estaba planeada de manera presencial en Suiza este viernes. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní indicó que esa reunión por ahora no está confirmada. Y más adelante ampliaremos esta información. Mientras tanto, vamos ahora hasta Francia, porque la cumbre del G7 dejó una imagen de mayor sintonía entre sus principales líderes. A diferencia del año pasado, Estados Unidos se alineó con sus socios y respaldó nuevas sanciones contra Rusia, incluso señalando debilidades de Moscú. El giro fue bien recibido por el presidente francés Emmanuel Macron, quien era el anfitrión de esta cumbre, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Ambos destacaron un consenso poco habitual. Aún así, persistieron tensiones por Irán y la influencia de China. Y en medio de todo, el presidente de Estados Unidos volvió a marcar el tono con una frase fiel a su estilo. Yo soy el jefe. Así arribó Trump al último día de la cumbre del G7. Los otros líderes de los países industrializados celebraron su ocurrencia. A diferencia del año pasado, esta vez Trump se mostró más alineado a sus socios y apoyó la idea de imponer nuevas sanciones a Rusia. Hasta marcó debilidades de Moscú. Están perdiendo soldados. Ambos pierden a muchos. Rusia pierde más porque ataca, y cuando estás a la ofensiva en una guerra, pierdes más hombres. Y este viraje del republicano puso contento al anfitrión de la cumbre. Esta iniciativa del G7 para aumentar la presión sobre Rusia es sumamente importante. Es la primera vez que tenemos tal convergencia dentro del G7 y es la primera vez que llegamos a tan claras conclusiones. La primera ministra italiana también destacó el consenso entre los socios industrializados y el ambiente positivo en la cumbre de Evian. Pero también asomaron heridas que no cicatrizaron. Cuando los países del G7 celebraron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Trump le echó en cara a socios como Japón y Reino Unido que no hayan participado de la guerra. La cumbre también puso el foco en China. Los países industrializados quieren actuar antes de depender de las tierras raras que almacena el gigante asiático. Por su parte, Trump, obsesionado con el estrecho de Hormuz, agradeció a Pekín haber mantenido la neutralidad durante el conflicto con Irán. Y al margen de la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante la prensa que no está pidiendo a Israel detener su ofensiva en el Líbano, aunque sí le exigió actuar con lo que él llamó buen criterio y mayor responsabilidad. Sus declaraciones coinciden con una nueva jornada de bombardeos israelíes sobre el sur libanés. Los ataques han dejado ya más de 3.500 muertos entre civiles y combatientes de la milicia terrorista Hezbollah y han obligado a desplazarse a más del 20% de la población del país.
Según UNICEF, cerca de 250 menores han fallecido en esta ofensiva, lo que agrava la crisis humanitaria. Todo pese a que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos establece en su primer punto la suspensión inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Y sobre estas operaciones israelíes que continúan en el Líbano, hablamos con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. Como acabamos de mencionar, el primer punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán habla de la suspensión inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. ¿Por qué entonces Israel continúa ahí con su ofensiva? Hola, Carol. Sí, esto es lo que dice el memorando. Recordemos que el memorando de entendimiento es algo menos comprometido que un acuerdo de paz. Así lo están tomando también en Israel. Incluso el propio primer ministro ha dicho que esto es un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y que no necesariamente no obliga a Israel a nada. Esto lo dijo ayer. Y hoy han seguido los ataques no solamente por parte de Israel hacia Hezbollah en el Líbano, sino también por parte de Hezbollah contra el ejército israelí. Ha habido un dron de fibra óptica que ha dejado malheridos a 5 soldados, uno de ellos muy grave. Y Israel ha devuelto, y así sigue. En el norte de Israel realmente la guerra no ha cambiado. La llaman la guerra del alto el fuego. Lo era antes y sigue siéndolo ahora. Israel además no pretende dejar de atacar Hezbollah de manera probablemente desproporcionada, que es a lo que de lo que se quejaba Donald Trump en esta ocasión. Vaya, a propósito de este texto publicado por Estados Unidos, otro aspecto que tampoco convence a Israel tiene que ver con el programa nuclear iraní. ¿Qué es lo que genera inquietud allí en Israel a propósito de esto? Sí, todo esto no ha sido en abierto desde el punto de vista del gobierno, no han dado detalles todavía de nada, en realidad, porque este plan solamente se ha sabido ahora, que la Casa Blanca lo ha publicado o que ha habido una filtración o lo que sea, que han dejado que se vean esos puntos. De manera que no hay una respuesta oficial, pero sí hay una respuesta de toda la oposición, la sociedad israelí en general, los periodistas, sin lugar a dudas, hay una mayoría de personas que consideran que todos los objetivos que se habían propuesto para emprender esta guerra no han sido cumplidos. Uno de ellos, el más peliagudo, según los israelíes, es la voluntad de adquisición de armas atómicas por parte de Irán. Si bien en el memorando de entendimiento Irán promete que no va a enriquecer más y que no va a adquirir armas atómicas. Lo que pasa es que el mecanismo para asegurar eso y también que vaya a diluir o entregar el uranio altamente enriquecido, que tiene más de 400 kilos, es otra cosa que aquí en Israel están diciendo, vale, sí, pero ¿cómo? O sea que no, como digo, memorando no es exactamente un pacto cerrado y aquí se sospecha mucho que no se ha velado por los intereses israelíes y así está actuando la clase política. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Ampliamos ahora informaciones con Ignacio Montes de Oca, especialista en relaciones internacionales, a quien saludamos a esta hora. Ignacio, buenas noches. ¿Qué lectura haces tú de este acuerdo entre Estados Unidos e Irán, este memorándum de entendimiento que han firmado ambas partes? Buenas noches. La lectura es que el apuro de Donald Trump por salirse de este conflicto que estaba causando no solamente perjuicios económicos, sino también políticos a su administración, lo ha llevado a una serie de precondiciones. Has marcado muy bien, no es un acuerdo, esto es un memorándum de entendimiento, es el listado de cuestiones que van a hablar, en donde se dio en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, el financiamiento a Irán, ha dejado de lado la cuestión de los proxies, ha dejado de lado también en una manera muy ambigua si Irán puede cobrar o no, ya no un peaje, sino una serie de servicios por el paso por Hormuz, y lo más importante, la cuestión misilística, que fue el motivo que dio Trump en el año 2018 para salirse del anterior acuerdo con Irán. Así que la interpretación es que es un retroceso grave para Estados Unidos en el sentido que ha cedido posiciones que le han costado ya casi 108 días de conflicto y dos conflictos. Recordemos que también en junio hubo un ataque a Irán, así que no hay aspectos positivos para Estados Unidos. Mm. ¿Y qué tanta validez puede tener este memorando si Israel, que es parte del conflicto, no lo avala? ¿Cómo lo ves, Ignacio?
La otra sesión es considerar los dos escenarios, el de Hormuz y el del Líbano, como uno solo, tal como pedirán. Israel ya dijo que al no ser parte de la negociación ni parte de la firma del memorándum, no lo compromete de ninguna manera y que va a seguir su campaña. Y esto es un problema porque si Israel sigue atacando a Hezbollah en el Líbano, se cae no solamente el memorándum, sino la posibilidad de cumplirlo. Así que Israel tiene un poder de veto con solo atacar a Hezbollah, y Hezbollah, que es parte de Irán, tiene la posibilidad de incitarlo a hacerlo. Pues seguiremos muy atentos a lo que ocurra en medio de este conflicto. Ignacio Montes de Oca, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. A ustedes, buenas noches. Vamos ahora hasta Bruselas porque la capital belga albergará este jueves una reunión de los ministros de defensa de la OTAN en la que se preparará la cumbre de la alianza del 7 y 8 de julio en Ankara, con el anuncio del acuerdo para cesar las hostilidades en Irán como telón de fondo. En vísperas del encuentro, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien vemos aquí en estas imágenes, llegó este miércoles a la capital belga para participar en las consultas con sus homólogos aliados. El encuentro comenzará con el Grupo de Planificación Nuclear y terminará con una sesión del Grupo de Contacto de Apoyo a Ucrania que fue convocada por Reino Unido y también por Alemania y que incluye a medio centenar de países. Y el Parlamento Europeo dio este miércoles su aprobación definitiva al nuevo reglamento de retornos que agiliza las expulsiones de migrantes y permite la creación de centros de devolución en terceros países. La decisión histórica consolida el giro conservador de la Unión Europea en política migratoria y fue celebrada con entusiasmo por los grupos conservadores y de ultraderecha que la han hecho posible. Como vemos aquí, entre aplausos desde su bloque se escuchó la consigna "Send them back", lo que traduce "envíelos de vuelta". Del otro lado, las fuerzas progresistas y de izquierda respondieron coreando "Shame on you", que traduce "dan vergüenza". Estos grupos y numerosas organizaciones de derechos humanos denuncian que el reglamento viola principios esenciales de la Unión Europea y llevará a personas en situación administrativa irregular a quedar privadas de libertad durante más tiempo que incluso delincuentes condenados. Y con más informaciones sobre este controvertido asunto se encuentra la periodista Ana Lázaro, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. Ana, buenas noches. Tras la aprobación de este reglamento de retorno, ¿qué cambia para los refugiados? Cuéntanos. El principal cambio es que los demandantes de asilo a los que se deniegue su petición van a poder ser enviados a terceros países, incluso si no es su lugar de origen, e incluso si no tienen ningún tipo de vínculo con este territorio. De hecho, este reglamento lo que hace es autorizar la creación de lo que oficialmente se denominan centros de retorno, pero que algunos califican de centros de deportación y de detención, porque allí podrán permanecer retenidos el tiempo necesario hasta que se organice su retorno hasta su país de origen. Pero hay otros cambios que afectan a los migrantes irregulares. Por ejemplo, este reglamento amplía el periodo de detención, que puede ser de hasta 24 meses si, por ejemplo, se considera que hay riesgo de fuga. Y también refuerza los controles policiales. De hecho, se pide a los migrantes que cooperen y, en caso de que no respeten la orden de expulsión, serán penalizados. Se les puede incautar el pasaporte y se les puede prohibir la entrada de por vida en la Unión Europea. Así pues, estamos ante un endurecimiento muy claro de la política migratoria de la Unión Europea, con el objetivo de acelerar las expulsiones y también aumentar el número de expulsiones. Ana Lázaro en Bruselas, gracias por estas informaciones. A vosotros. Y es un momento de hacer una breve pausa, pero sigan conectados a Deutsche Welle porque en tan solo un minuto estará con ustedes mi colega Paco Furió con toda la información económica. No se vayan.